Buenos días a todos los que nos están siguiendo en este momento por el Zoom. Allí lo vemos a nuestro compañero del Consejo Académico, Roberto Doberti. Buenos días, Roberto. Buenos días a todos los que están allí. Rojas, Lalo Nau, Benaglia, María Elina. Bueno, allí donde estén, quería decirles 2 o 3 cositas porque esta reunión va a durar un poquito menos. Un poquito no, 1 hora menos, dado que como es la jornada de cierre del año, nosotros vamos luego a compartir aquí un almuerzo con los compañeros que se han anotado previamente. La coordinación de las jornadas y la explicación de su funcionamiento va a estar a cargo de Juan Pablo Escaglia, que ahora él va a decir y va a ir dando la palabra, etcétera, etcétera. Yo les recuerdo solo 3 o 4 cositas de avisos parroquiales, algunos para el año que viene. Hoy es la última reunión de nuestro seminario, del seminario correspondiente al año 38 de la Asociación de Filosofía. Nuestro comienzo, como todos los años, está pensado para mediados del mes de marzo. En el mes de marzo vamos a retomar las actividades con un tema anual que vamos a ir trabajando en el verano. Si ustedes quieren durante el verano hacer aportes vía WhatsApp o vía mail temáticos, bienvenidos sean, teniendo en cuenta 2 cosas: que estén comprometidos con el presente argentino y latinoamericano, vaya si no lo está el de este año, pero que al mismo tiempo nos den la posibilidad de reflexión y pensamiento. Es decir, que podamos mantener la característica de la reunión, que es trabajar sobre la realidad y pensar sobre ella. Bueno, lo otro que les digo es que el horario de hoy va a estar reducido a las 12:30. Por lo tanto, vamos a trabajar las 2 horas seguidas, no vamos a hacer intervalo, para que la mayor cantidad de gente pueda abrir. Y por último, que los compañeros que quieran pagar la membresía de Asofil, que en este momento no se tocó en todo el año, está a 1.000 pesos, los que están presenciales pueden hacerlo acá al compañero Mason, porque no llegó desde La Plata Mónica Caballero. Y a su vez pueden hacerla a la cuenta de Mónica Caballero, mandándole a ella al WhatsApp el pedido del número, o yo lo voy a poner en el grupo de WhatsApp y en el grupo de mails para que puedan hacerlo. Bueno, esto es todo de mi parte y voy a pasarle la palabra a Juan Pablo. Bueno, buen día a todos. Buen día. Buen primer semana. Arranquemos como podamos. Les cuento, las reglas de juego son las de siempre, pero con una ligera restricción. Van a tener prioridad aquellos que no son miembros del Consejo ni participaron ni fueron panelistas durante el año. Que no tengan prioridad no quiere decir que no puedan hablar ni que no tengan la palabra. En este marco yo le había dicho la vez pasada a Mirta y a Silvana que no las veo por el Zoom, dijeron que iban a estar por Zoom. Horacio, que también dijo que que quería la palabra, avisó que está llegando, así que, no sé, lo veo al doctor Rashid, bienvenido a las reuniones presenciales, que tanto participa con nosotros y es bueno tenerlo. Así que bueno, tomo los pedidos de palabra, ya sea aquí o desde el Zoom. El tema, como ustedes saben, es el del año: horizontes sin certezas y proyectos de liberación nacional y latinoamericano. Como decíamos en algún momento, teníamos una idea de triunfo y eso no ha ocurrido. Entonces, en la reunión anterior hemos pensado causas, efectos, consecuencias, y en la reunión de hoy, en jornada, en conversatorio, bueno, ese es el tema. Sí, yo lo di por sentado, porque como continuidad de la vez pasada. Bienvenida, Lucía, llega otro miembro del Consejo. Así que bueno, Carlos Pasallo, el primero en abrir el fuego.
Sí, no sé si se escucha. Estuve, varios días pensando acerca de esta situación que obviamente me trasciende, pero tenemos que asumir que yo tenga memoria. Este año 2024 voy a cumplir 80 años, muy chico, a los 11 años que cursaba quinto grado, se produjo la llamada Revolución Libertadora, así que tengo toda una trayectoria de pensamiento. Esta situación a la que hemos llegado, creo que amerita alguna reflexión de parte nuestra, porque evidentemente, y aquí voy a poner un adagio latino de Ovidio que dice: "Gutta cavat lapidem, non vis el sepe cadendo". Acá parece que el sepe cadendo no ocurrió nunca. Cuando Alberto dio su conferencia de despedida, sacó una serie de números y estadísticas que no sirvían para nada. Se tendría que haber hablado antes. O sea, mi experiencia personal como militante es que realmente la conducción del movimiento perdió, no supo responder a las mentiras. Cuando hay una necesidad de un derecho, que lo dijo Evita, y se permitían decir que era una mentira, y nadie salió a decir, no es cierto. Entonces, no nos quejemos de esto, porque no se habló, la conducción no existe. Yo estuve en el día de ayer en una unidad básica de jóvenes y la militancia trabajó un montón, pero evidentemente creo, desde mi punto de vista, que falló la conducción. Entonces, ahí viene la otra pregunta que me hago: ¿qué hacemos nosotros? Vamos a reflexionar, pero creo que como una organización libre del pueblo que somos, tenemos que darle a la conducción, avisarle: che, si seguimos así vamos peor, porque que yo tenga memoria nunca se perdió por estas cifras. Y esto significa que mucha gente no quiso votar porque asumió. Ahora parece que muchos se están dando cuenta, y de aquí a marzo ni hablar de lo que va a suceder. Entonces, ya es tarde, ahora vayamos a llorar a la iglesia, pero en este momento tenemos que reflexionar seriamente cómo levantamos el barrilete. Tenemos que recuperar el Estado, nada más que eso. Y con una gente que realmente son delincuentes, una runfla que... Pero bueno, creo que más o menos dije todo lo que pensaba. Por supuesto, seguramente alguna idea después se me va a ocurrir, pero agradezco esta posibilidad de poder decirlo abiertamente, y bueno, seguramente otros compañeros tendrán alguna otra reflexión que hacer sobre este tema que nos atañe y nos duele profundamente a todos. Y con esto voy a concluir. Yo pensé el otro día, se lo dije a un compañero, a esta edad de la vida, que iba a tener una tranquilidad en la política, y veo que no es así. Lamentablemente no es así. Tendremos que luchar hasta el fin de nuestros días para recuperar esto. Gracias. Gracias, Carlos. No, por favor. Jorge, por favor. Póngale picante a la cosa. Pongo picante. Bueno, está aprendido. Ante todo me quiero disculpar este año porque la verdad que estuve en campaña y los sábados era parte de, sobre todo en provincia de Buenos Aires y el resto del país también. Así que mi primero la disculpa necesaria.
la verdad que me hubiese gustado seguir en campaña y no tener la presencialidad acá. Pero a mí me parece que el análisis, como aprendimos del plano filosófico, lo digo yo, que la política, si no se analiza desde el plano internacional, es muy difícil de explicar en el plano local. Acá tenemos especialistas, obviamente, que son mucho más profundizadores de lo que yo pueda decir. Pero lo que es bueno para el mundo, que es la multipolaridad, el mundo girando hacia el oriente, es muy malo para América Latina. Y esto tenemos que entenderlo, porque si no estamos desatendiendo las condiciones que se están dando sobre la región y que tienen que ver con una disputa a nivel internacional que se expresa en Eurasia por el método de la guerra y se expresa en América Latina, el mundo unipolar, por parte de la represión, la coacción, el coloniaje y las diferentes formas de la colonialidad. De esto hay filósofos modernos, actuales, digo, homenaje a Enrique Dassel, ya que estamos, que se nos murió hace poco, se nos fue, pero la Escuela de Filosofía de la Liberación me parece que hoy tiene como un florecimiento, con el aporte incluso de filósofos aymara como Rafael Bautista Segales o jóvenes como Brofoguel, digamos, gente que está haciendo sus aportes, poniendo el centro en lo que yo creo que es el centro, que es el coloniaje. Y el tema del coloniaje ha logrado en los últimos 40 años en nuestro país, y en la región también, pero en nuestro país con más quizás intensidad, lograr ir borrando paulatinamente o empalideciendo o lavando la identidad y la memoria, que me parece un tema central para discutir. Porque los procesos neoliberales, culturales dominantes, que primero fueron justamente culturales, después fueron económicos, financieros y después fueron institucionales, como son actualmente. Hoy el proceso neoliberal ha invadido las instituciones. La Corte Suprema es la mejor expresión de esto, de cómo todo un proceso de colonización se expresa muy fuertemente. Que no es otra cosa que lo que ha hecho Estados Unidos desde el Destino Manifiesto y la doctrina Monroe, que lo ha hecho primero con México, después con Luisiana, después con Florida, después con Cuba, después con Puerto Rico, después con, bueno, hasta Guam y Filipinas, podríamos ir, pero no nos vamos a ir de la región. Pero las 33 intervenciones armadas e invasiones sobre América Latina a lo largo de los siglos XIX y XX lo explican muy fuertemente. O sea que ese Destino Manifiesto, esa doctrina Monroe, ese Washington, Jefferson, Adams, Wilson, todos ellos expresaron claramente, como después lo expresó Brzezinski en los años 70, de que si no ejercían la hegemonía en Eurasia, no iban a poder mantener la hegemonía mundial que tenían, esto antes que caiga el muro de Berlín. Así que, por eso digo, el mundo giró hacia la multipolaridad, hoy se expresa, sería largo para charlarlo, pero lo que es muy claro, que justamente la presencia de la OTAN en Malvinas, la presencia del Comando Sur, reflotado justamente por cuando se crea el UNASUR con Lola Chávez y Néstor, demuestra claro, cabalmente, digamos, el eje de la dominación, la dependencia y el coloniaje, porque en el UNASUR estábamos haciendo medicamentos esenciales, por ejemplo, de los cuales somos absolutamente dependientes en toda América Latina. Y Carrillo había hecho medicamentos esenciales, hasta los años 70 acá en Argentina. Estábamos haciendo un avión de fabricación de UNASUR que no tenía una sola tuerca que no fuese de regional. Y estábamos haciendo el Banco del Sur, que por suerte es el Banco del BRICS, y que esto refleja de alguna manera una intencionalidad de la pugna de un Estados Unidos en retroceso, un dólar que está perdiendo vigencia en el mundo comercial, del 90%, 85%, hoy no llega al 60%, una crisis, digamos, de Estados Unidos muy seria, por solo ver los diarios de Estados Unidos,
Entonces todo esto repercute sobre formas de presión, incluso hasta declaración de guerra, si fuese un país soberano nuestro, cuando viene la titular del Comando Sur y nos dice que no va a permitirnos comerciar con China y con Rusia. Esta es una declaración de guerra en cualquier país del mundo. Pero si fuésemos soberanos. Pero acá ni siquiera, como bien decía el compañero, negoció el reproche de la conducción, porque no hay conducción. No hay conducción. Y al no haber conducción, la diáspora social se refleja en que la protesta es dispersa o con conducciones sectoriales. Y esto es lo que va a pasar en los próximos tiempos, y con esto termino, que yo creo que el pueblo argentino, en esa desmemorización de identidad y de memoria, se va naturalizando en los niños, en las nuevas generaciones. Los chicos que tienen 23 años y que votaron desde los 16 no conocieron ni siquiera a Néstor y a Cristina. Y nosotros le hablábamos al jeringoso. Le hablábamos al jeringoso. Quienes estamos con los jóvenes, quienes queremos involucrarnos, queremos ver la construcción del pensamiento de los jóvenes, nosotros no, a veces tenemos que buscar algún traductor, porque es a veces hasta imposible de cómo penetrar, digamos, ese pensamiento. Pero esos jóvenes, como los hijos de los esclavos, van naturalizando la no patria. Entonces, ¿hoy qué tenemos que hacer? ¿Peronismo o recuperar el sentimiento patriótico? Esto lo venimos expresando en campaña de recuperar el sentimiento patriótico. Esto se hizo en la provincia de Buenos Aires con fuerza. Y hoy, para terminar, digamos, yo creo que la provincia de Buenos Aires expresa la necesidad de que pongamos otra vez la bandera del Pacto San Nicolás, digamos, fuerte, que es la que le permite a la provincia emitir moneda o hacer relaciones internacionales. O sea, Kicillof tiene que ser Rosas. Y si Kicillof es Rosas, probablemente logre con el resto de los gobernadores una capacidad de respuesta que hoy no tenemos, reformulando una conducción que hoy no existe, que no importa cuál sea, pero tiene que ser la expresión del movimiento nacional y popular que se viene expresando hace 500 años, desde que un tipo dijo tierra y otro tipo dijo barco, ¿no? Así que eso es un poco el eje que yo quería plantear. Gracias, Jorge. Diana. Bueno, buen día a todos los compañeros, una alegría verlos en cuerpo presente. Traje un punteo porque estoy redactando algo que espero en el verano poder concretar, que le puse una especie de nombre provisorio, el voto desalmado. Porque me parece que esta cuestión que decía Carlos de recuperar el Estado, los aportes de cada uno, que estamos pensando no solamente en un análisis diagnóstico, sino qué es lo que hay que hacer, tenemos que introducir algo que a veces vengo trabajando acá también, que tiene que ver con la concepción originaria de cuando estamos viviendo una realidad de espanto, es porque se ha perdido el alma. Entonces recuperar el alma es una manera de decir por dónde tenemos que empezar. Cosa que Perón sabía muy bien, dado que el primer plan quinquenal él dijo que consistía en justamente trabajar el alma en el sentido de poder tener principios comunes y saber hacia dónde uno iba, charlado con todo el pueblo. Dice, sin ese establecimiento del alma, las propuestas políticas serían inconducentes o muy frágiles. Con lo cual vemos, es otro de los lugares donde podemos ver esa conjunción de raíz originaria en el pensamiento de Perón. Entonces, si uno lo quiere poner en términos más intelectuales, más psicoanalíticos, más sociológicos, tenemos propuestas del tipo de Lazzarato, de Mauricio Lazzarato, ¿no? En Políticas del Acontecimiento, que dice que se puede dar, y creo que es lo que está pasando, que sería una forma de traducción de esta cuestión que estoy planteando del alma, una mutación de la subjetividad, es decir, una nueva manera de sentir. Ya no importa lo que antes importaba, porque este es el trabajo sobre el alma, que aquellas cosas que nos sensibilizaban, esa sensibilidad que podemos tener en algunos momentos históricos, muta, por ejemplo, en lo que estamos viendo ahora, que parece como inexplicable,
que las mismas masas que estaban vivando a la patria argentina, al seleccionado, menos de un año después, abona un voto desalmado en el sentido de la patria parece que no importa, Argentina no está en ninguna de las consignas y la promesa de desguazarla no le hace asco a nadie. Digo, ahí hay un proceso de captación del alma que tenemos que poner en primer lugar. Hice un punteo freudiano, digamos, ¿no? Entre otras cosas, Freud decía que cuando le traían a un paciente orgánicamente muy comprometido, por derivación médica o por tratamientos médicos, él decía, bueno, no vale la pena hacer mucha intervención orgánica si primero no trabajamos el alma, porque lo que se logre orgánicamente no va a durar o va a producir algún otro síntoma en otro lugar del organismo, porque el prerequisito es el tratamiento psíquico del alma. Si hablamos de organismos del Estado, también tenemos que pensar en esto, ¿no? Antes de pensar cómo, o al mismo tiempo que pensamos qué Estado necesitamos, qué constitución, qué cambios institucionales, trabajemos el alma. Y en ese sentido va a ser un camino más conducente a cambios futuros. Bueno, eso sí lo ha pensado y lo ha hecho el enemigo. Ha trabajado el alma. Ha trabajado el alma con una eficiencia que los cambios que ahora propone para el Estado parece que estuvieran facilitados por esta nueva sensibilidad que no ve ni en el Estado ni en la patria algo a defender. También decía Freud que el primer requisito de la cultura, esto que decía el paso a la cultura, es la justicia. La justicia está trabajada y el alma de la justicia desde hace años. El primer requisito cultural es la justicia. Freud incluso lo diferencia de la libertad. Dice la libertad individual no es ningún bien cultural. El bien cultural es la justicia que da el paso al poderío de la comunidad en contra del poderío de individuos o de castas. Lo dice así Freud. ¿Sí? El malestar de la cultura es el texto básico en el cual estoy abrevando para ver aquellos conceptos ya trabajados por Freud en 1920, entre 20 y 30, que publica en el 31, donde está analizando los fenómenos que están apareciendo entre la Primera y todavía no había ocurrido la Segunda Guerra Mundial. Entonces dice cosas tan importantes como, copia algunas cositas, la vida humana en común solo se torna posible cuando la comunidad es más poderosa que los individuos. La sustitución del poderío individual por el de la comunidad es el paso decisivo hacia la cultura. Así pues, el primer requisito cultural es el de la justicia, o sea, la seguridad del orden jurídico, que no será violado a favor de un individuo, que el derecho deje de expresar la voluntad de un pequeño grupo, casta, tribu o clase social. Es lo primero que atacó este proceso neoliberal. Sin justicia es imposible la posibilidad de pensarnos como comunidad. El desarrollo cultural exige restricciones, porque estamos acostumbrados a pensar la cultura a veces como simplemente las instituciones o las producciones materiales e inmateriales de una comunidad. Pero Freud pone énfasis en que la cultura exige restricciones y la justicia exige que nadie escape a ellas. Cuando en una comunidad se agita, escuchen esto, el ímpetu libertario, puede tratarse de una rebelión contra alguna injusticia, pero también puede surgir de ese resto de la personalidad primitiva que aún no ha sido dominado por la cultura. Recordemos que a nivel comunitario, social, antropológico, la diferencia con las culturas humanas es la institución del incesto. ¿Sí? Dice que el ímpetu libertario puede prevenir de una posición
contrario al incesto, contrario a la exigencia cultural, constituyendo entonces el fundamento de una hostilidad contra la cultura misma. No es una rebelión libertaria contra un aspecto nocivo de una cultura. Dice que puede ser el empuje libertario un empuje contra la cultura misma. Por consiguiente, el anhelo de libertad se dirige contra determinadas formas y exigencias de la cultura o bien contra esta en general. Recordemos que el amor es el fundamento, además de la cultura. Con lo cual esto que se llama discursos de odio son como piezas del rompecabezas. Y contra la familia como célula germinal de la cultura. Distintos tipos de familia, no está hablando solamente de la europea y nuclear, sino esos vínculos de solidaridad y de responsabilidad que hay dentro del armado de las relaciones personales, sociales, intersubjetivas, comunitarias. Por último, algo que también están haciendo eje los compañeros, la defección de la dirigencia. Dice: nos amenaza el peligro de la miseria psicológica de las masas. Es más inminente cuando las fuerzas sociales de cohesión consisten primordialmente en identificaciones mutuas entre los individuos de un grupo. Recuerden que en psicología de las masas está diferenciando lo que son las masas, que se rigen por el contagio interindividual, y los grupos, que están, además de tener identificaciones entre los participantes, tienen un tercero, ya sea un líder o una idea o una doctrina al cual referenciarse, que está en el lugar del ideal del yo. En la constitución de las masas, por ejemplo, de las masas efímeras, de las hordas, de las maras, como se llama ahora, lo que hay son pura identificación imaginaria entre individuos. Y agrega esto: mientras que los dirigentes no asumen el papel importante que deberían desempeñar en la formación de la masa. Clamor que viene de todos los grupos políticos nuestros actuales, donde no hay formación, se ha perdido de vista la doctrina y la dirigencia aparece mirando para cualquier otro lado. Bueno, Freud en ese momento da como ejemplo Estados Unidos. Dice: Estados Unidos nos da la oportunidad de estudiar este temible peligro que amenaza a la cultura. Bueno, hay varias otras puntuaciones, lo estoy escribiendo porque me parece que son aportes desde el psicoanálisis que pueden ayudar a entender, no solamente desde Freud, sino por ejemplo desde nuestro maestro Fernando Ulloa, cuando plantea la encerrona trágica. A mí me parece como diagnóstico, digamos, porque Freud dice que la gente perteneciente a las distintas culturas tiene que encargarse de hacer el diagnóstico de sus patologías culturales, lo llama así, patologías culturales. Dice: hay momentos en que los pueblos enferman y cada uno tiene que tratar de diagnosticar y de proponer algún tratamiento. Bueno, yo hablo de la encerrona trágica, que es la composición de un momento donde aparece sin salida. Yo creo que los libertarios han sabido construir muy bien una encerrona trágica imaginaria, por eso es la necesidad de datos falsos, de mentiras, y a la vez de una exacerbación emocional de sentir de que no hay salida. Y el clima emocional que se necesita para poder sostener esa encerrona trágica como si fuera un efecto de lo real, es lo que Ulloa llama la cultura de la mortificación, y de eso se han ocupado fundamentalmente los medios de comunicación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, muy bueno. Y es más, yo la venía siguiendo, se extendió un poquito en el tiempo, pero yo le venía siguiendo a ver cuándo terminaba el apunte para no interrumpirla. Bueno, discúlpenlo.
No, aclaro, no tenía pedidos de palabra, entonces la dejé a Diana extenderse todo lo necesario, pero yo los conozco, muchachos, son las 11, a las 11:30 me van a empezar a pedir todos la palabra y voy a tener que ponerme restrictivo y decir, no, 2 minutos, 3 minutos, yo les aviso, bien así. Ahora, el que había pedido... La bibliografía es psicoanálisis de las masas, análisis del yo, el malestar de la cultura Y lo de Ulloa está en varios lugares porque él prácticamente no escribió ningún libro, sino una suma de artículos. Bueno, en tal caso, digamos, para socializar. Pero su concepto es ese, la cultura de la mortificación y la encerrona trágica. Él lo estudia, además, en organismos estatales, porque Ulloa intervenía en escuelas, en instituciones. Y 60, 70, el de Freud del 30. sí, y sí, 80 también. Cuando yo lo veía estaba explorando otra dimensión dentro de esto, de la encerrona trágica, que era la crueldad, porque la encerrona trágica tiene 2 pilares, que es la renegación, o sea, en el discurso negar que se está negando, que es el mecanismo más propio de la perversión, y la crueldad. Y en los últimos tiempos, antes de morir, estuvo profundizando el tema de la crueldad. Bien. Horacio, Como estamos hablando del libro, bueno, está presente el autor, Hugo Chumbita. Hugo Chumbita trae para la Biblioteca de Asofil el tomo 3 de Historias Críticas de las Corrientes Ideológicas Argentinas. Lo teníamos acá, el tomo 1 y 2, y el subtítulo es interesante para ustedes: Dictaduras, neoliberalismo y populismo, y toma en este tomo 3, que entiendo cierra la serie, el año 1955-2015. Perdón, Horacio. El que tenía, que lo había pedido ayer, era Horacio. ¿Querés tomar? El hecho de llegar a la plata, prefería escuchar un par de... Bien. Igual, prefiere tomarse... Eso es la prioridad, uno elige cuando puede. Entonces, Hugo. Hugo, entonces. Claro. Bueno, este libro intenta hacer un análisis de esas ideas que influyen sobre la realidad y que muchas veces son despreciadas en un análisis superficial de los hechos políticos. Yo creo, y una de las cosas que trato de mostrar hablando de la etapa del kirchnerismo, es que los Kirchner fueron personas que se formaron en época en las que valorábamos especialmente nuestras ideas, las ideas del revisionismo histórico, las ideas de Perón, las ideas de la doctrina, esa juventud universitaria de la que, bueno, yo fui parte también en los años 60. Y creo que eso está siendo desplazado por este mundo de la penetración global, neoliberal, que trata de deshistorizar, desideologizar, ¿no? En todo caso, urgimos con la ola de consumo, alinearnos con la ola de las novedades tecnológicas, eliminar esa parte de la reflexión y el papel de la ideología. Fíjense ustedes que ya en una época estaba de moda hablar de las ideologías. ¿Qué pasó en realidad? Los neoliberales estudiaron muy bien el trabajo intelectual, por ejemplo, de Gramsci y de Che Guevara incluso. Aprendieron algo, esto lo dice uno de ellos, no lo estoy inventando ni suponiendo, lo escuché en una de esas cosas que circulan por las redes. Hay que convencer por la cultura, hay que trabajar sobre la cultura y la sociedad
tiene que entender nuestras razones y tiene que asumir, no tiene que haber dictadura del capital, hay que interiorizar la primacía del capital en la cabeza de la gente. Eso es lo que ha hecho, lo que está haciendo el neoliberalismo y lo que en nuestro país vemos que incluso ha tenido éxito recientemente. Bueno, con respecto al panorama latinoamericano, es algo que yo no trato en el libro, creo que es un poco la propuesta de la mesa de hoy. Yo creo que el peligro que estamos viendo es no solo el avance de la derecha pura y dura, neoliberal, extrema, sino además la debilidad de los movimientos llamados, bueno, democráticos, progresistas, populistas, ¿no? Que están cediendo, ¿no? Frente a ese enemigo tan poderoso. Y eso creo que es lo que nos pasó en la última etapa, ¿no? Del albertismo en nuestro país. Como decía Dussel por ahí en uno de sus trabajos, los filósofos difícilmente pueden decir qué es lo que hay que hacer, qué es la América liberada, pero quizá pueden revelar, explicar, ayudar a entender lo que pasa. Esto, volcado al lenguaje político, la discusión política actual, a mí me preocupa especialmente en cuanto a la forma en que estamos bautizando el proceso de los llamados 40 años de democracia. Me parece un disparate, ¿no?, que hay que corregir, que en todo caso está asumido en la opinión pública, en los medios, pero al que los intelectuales y los estudiosos deberíamos de alguna forma contribuir a criticar. Hablar de 40 años de democracia. ¿De qué democracia? Estamos hablando en todo caso de la democracia formal, ¿no? Pero fueron 40 años de menemismo, del arruismo, de macrismo, y entonces les estamos regalando a esos gobiernos el adjetivo democrático. Y le regalamos el adjetivo democrático a las democracias occidentales, que esa es la gran propaganda, ¿no es cierto? Ese es el gran truco, hablar de las democracias occidentales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aceptamos que la democracia formal, ¿no es cierto?, es la democracia, y nos olvidamos de la democracia de fondo. El peronismo es democrático, fue democrático, es y será democrático o no será, es decir, tiene que atender los intereses del pueblo, no solo ser un gobierno que llega por las elecciones, sino además que responde a los intereses de ese pueblo que lo elige. Bueno, esta discusión sobre la democracia me parece que es algo en la que los intelectuales, los estudiosos pueden aportar algo. En ese sentido que decía Dussel, ayudar a derribar los obstáculos que nos impiden a veces entender la realidad. Bueno, no quiero extenderme más, lo demás está en las 500 páginas de mi libro, que espero que algunos puedan leer y criticar. Gracias, Hugo. No tengo pedidos de palabra, pero sí dos pequeñas acotaciones que me pidieron dos no prioritarios, Alcira y Alejandro, así que dale Alcira. Bueno, muchas gracias. Gracias por... Segunda calificativa de los no prioritarios. ¿Eso no prioritario? Bueno, está bien. Para mi ley soy absolutamente descartable a esta altura. Bueno, ante todo, gracias y una alegría estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes el seminario y también saludo a las caritas y nombres que veo en la pantalla. Muchas muy amigas, muy queridas, realmente. Y gracias a Carlos, a Jorge, a Diana y a Hugo por las exposiciones que escuchamos recién, las cuatro sumamente esclarecedoras para este momento y que nos marcan rumbo. Porque nosotros ahora
tenemos que hacer el duelo, pero tenemos que hacer un duelo constructivo, ¿no? Yo les voy a mandar un texto muy lindo de Carol Gilligan, una psicóloga cognitivista norteamericana, que trabaja en un texto que se llama Las dos formas del self y de la responsabilidad, la cuestión del duelo. No digo más nada, dejo la incógnita y se los voy a mandar porque me parece que, sobre todo Diana, le va a pescar cosas importantes para el trabajo que está queriendo hacer. Y le quería hacer unas observaciones a Diana, pero absolutamente de la mejor onda, porque me encanta su idea. La primera, recordar a doña Margaret Thatcher, tan admirada por nuestro minarca actual. ¿Recuerdan ustedes que ella dijo alguna vez que lo que le interesaba fundamentalmente era conquistar el alma de los británicos? La economía es el método. Exacto. Entonces, eso me parece importantísimo para tomarlo en cuenta en este momento. Y justamente estos días que hemos estado todos colaborando en innumerables homenajes y debidos a Enrique Dussel, bueno, releí esa lindísima cartilla que él escribe para AMLO, realmente desde su posición como secretario de Cultura y Educación de Morena. En el año 19 la termina y se publica en el 20, hacia una nueva cartilla ético-política. Con esto, Dussel de alguna manera reiteraba el gesto educador de Alfonso Reyes en el año 1944, cuando en un estilo, por supuesto, absolutamente ilustrado, asumiendo el lado de la civilización frente a la barbarie, etc., Alfonso Reyes escribía esto para, diríamos, ilustración del pueblo mexicano en medio de la campaña fuerte de alfabetización. Bueno, lo que hace Dussel magistralmente es retomar la iniciativa, pero planteando una concepción de la historia, de la ética y de la política totalmente diferentes. Además, no son las 14 lecciones que hace Reyes, sino que son 5 capítulos súper enjundiosos, donde él retoma lo último de sus producciones. Bueno, sobre esto quería señalar, y esto también se lo dejo a Diana, que justamente en el último capítulo, lo que hace Dussel como momento indispensable para pensar es trabajar la cuestión de la subjetividad y oponer entonces, diríamos, lo que es la subjetividad, llamémosla del capital, del neoliberalismo, o lo que se nos ocurra, a la subjetividad, entre comillas, verdadera, que nosotros queremos de alguna manera facilitar. Como señalaba Hugo recién, Dussel nunca tiene una pretensión de imposición. Dussel se pone en una posición humilde de señalar desde su lugar, inmenso por otra parte, de señalar algunos temas, señalar algunos caminos, hacer algunas críticas. Eso me parece que puede servir. Lo otro que puede servir es retomar a nuestro querido Ricardo Gómez. Es una pena que no lo podamos tener a Ricardo ahora aquí con nosotros, pero las críticas que él ha hecho del neoliberalismo, con todo su fundamento, sus consecuencias, etcétera, yo creo que han sido decisivas. Los 2 últimos libros de Ricardo son una escuela. También recomiendo los textos de Jorge Vergara, un colega chileno, que escribió mucho sobre la cuestión del neoliberalismo, lo estudió a fondo. Ahora en la facultad hay una señora que va a defender su tesis de licenciatura justamente sobre los dos críticos nuestroamericanos. No, ella lo puso en diálogo. Lindísimo, sí. Sí, realmente sí. Bueno,
Eso, termino acá, me parece que nos puede ayudar. Gracias. Gracias, Alcida. Ya empiezo a tener pedidos. Bueno, viene la breve intervención de Alejandro y después Daniel, que está levantando la mano, y Coco. Lo bueno que tiene el Zoom es que puede tener la mano levantada un buen rato sin cansarse. Bueno, primero que nada, agradecer las reflexiones y los aportes, me parecen muy interesantes. Y yo quería agregar en esta agenda de temas, humildemente, ¿no?, para pensar algunas cosas, la noción de dictadura, ¿no? Como que hay una noción recortada, simplificada, no digo entre nosotros, sino en lo que subyace en la calle, la dictadura militar, y en realidad fue una dictadura cívico-militar, y en el contexto de un plan Cóndor donde se reprodujeron múltiples dictaduras en países vecinos, como 7 u 8 dictaduras hubo, y que pareciera que eso habría que insistir porque la política, que es el otro tema, vista solamente en una perspectiva argentina y recortada de la patria grande, me parece que no le hace mucho bien porque nos recorta la mirada y nos va angostando el camino, y pareciera que el problema siempre es la corrupción peronista, que es, para mí, yo la tomo inexistente, y todos dilemas éticos como de una banalidad de conversación de cumpleaños o de casamiento. Después, otro tema que a mí me parece fundamental es tomar la interpretación de las ciudades argentinas que han crecido en población y en disputa con Buenos Aires. Creo que hay que retomar nuevamente la territorialidad argentina en su totalidad, y ciudades como Córdoba, Mendoza, San Luis, Rosario, están en una disputa con la ciudad de Buenos Aires, y la disputa esa, por más que nosotros no la reconozcamos, existe, y hay como una especie de, no sé cómo se diría esto, xenofobia, es como un odio antiporteño, que no sé si está fundado o no, me parece que ningún odio tiene algún fundamento, pero también hay una ninguneada acerca de estas urbanidades que están muy presentes porque la tecnología nos ha puesto a todos en pie de igualdad. Y esa misma xenofobia se reproduce en los países vecinos, ¿no? Mientras la Argentina es receptiva a un montón de comunidades de chilenos, peruanos, bolivianos, paraguayos, uruguayos, hay un desprecio por la Argentina que vos decís, bueno, entonces somos tan despreciables, ¿por qué ellos eligen para habitar nuestro suelo, ¿no? Y cuando vienen los reclamos y hay un extranjero que tiene hijos argentinos, que requiere salud, educación, hay como un pase de factura, y ese dilema para mí no es menor y alimenta este voto siniestro, ¿no? Por lo tanto, para mí, yo creo que le agregaría a todas estas ideas que han planteado todos ustedes, que estoy absolutamente de acuerdo, estas dimensiones. Bueno, gracias. Vamos en tanda entonces con Daniel desde el Zoom y Coco. Yo solamente quería, tantos comentarios, una postilla. Hubo críticas a los dirigentes al inicio de cosas. Veamos también a la militancia. El otro día aprendí algo escuchándolo a un personaje insólito, a Ducatenseiler, que fue hincha y presidente de Independiente, pero dijo algo muy cierto. Dice, en el fútbol, o sea, yo me cansé de escuchar, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Dice, en el fútbol eso es cierto. Si cantamos ¿qué quilombo se va a armar? Cuando la tocan hay que hacer quilombo. Y nos comimos los mocos. Daniel. Sí. Hola, no sé si me escuchan bien. Perfecto, gracias. Primero agradecer la participación a este grupo. Yo no hace mucho que participo con ustedes. Lo que voy a decir un poco lo adelanté en un escrito ahí en el grupo de WhatsApp. Yo soy Daniel Di Giacinti de la Fundación Villa Manuelita, ¿no? Quería profundizar un poco porque realmente me pareció muy importante lo que dijo Diana y también lo que dijo Hugo. Diana respecto a los marcos profundos de las democracias que vienen, que obviamente van a ser una autodeterminación popular,
y Hugo respecto a no dejar el tema de la bandera de la democracia en manos de la caracterización que hacen los colonizadores de siempre, ¿no? Nosotros hace un año estamos trabajando la idea de las dos democracias, que decimos que hay una democracia con una formalidad absolutamente aceptada por la comunidad argentina, que sin embargo es una herramienta de colonización que ha permitido el surgimiento de personajes como Macri, ahora como de Milei, y que hay otra democracia que es la que nosotros tenemos que construir, que es una nueva democracia autodeterminante, popular, social, como la planteó el general Perón. Lo que estamos pagando hoy, evidentemente, es la experiencia de haber metido a un pensamiento revolucionario como el peronismo y encorsetarlo dentro de las formas de la construcción del poder político del liberalismo. Milei es una cosa, digamos, impresentable, pero es muy importante respecto de entender que es un nuevo que se vayan todos, eso es Milei. El 2001 fue un que se vayan todos que terminó como una forma de democracia, digamos, colonial extrema, y el surgimiento de Néstor y Cristina pusieron en marcha una nueva etapa. Pero esa nueva etapa que quiso, pero no pudo, nos lleva a esta nueva instancia con un nuevo que se vayan todos, que nos incumbe a nosotros como peronistas en esa expresión. Entonces, para nosotros el camino en este que viene es justamente de debatir, profundizar y discutir cuáles son las características de la nueva democracia que planteaba Perón. Que no es esta, obviamente no es esta, pero tampoco está claro cuál es. Porque el pensamiento revolucionario del peronismo, a mi forma de ver, es muy difícil de comprender, porque en realidad se trata de una especie de construcción ideológica comunitaria. Es una especie de nueva identidad política que hasta ahora nosotros hemos estado acostumbrados a recibirla de pensadores con características de pensamiento universal, filósofos, en fin, que son las ideologías preelaboradas sobre las cuales los sistemas políticos actuales se han construido. El planteo de Perón fue realmente revolucionario, porque él dijo, eso estaba bien para un hombre de hace 2 siglos, pero el hombre de hoy, y eso que Perón no era un hombre de los medios de hoy, era un hombre del cine y de la radio, pero eso solo a él le permitió ver que había un cambio fundamental que iba a requerir de nuevas instituciones políticas. Y lo que él pensó para la comunidad organizada es ni más ni menos que la organización de la creatividad del pueblo en función de construir algo distinto. Y eso gestó las características que, bueno, que son las características del justicialismo que todavía, de humilde entendimiento, no se han comprendido, pero es el debate que se abre. Así que bueno, ese es el camino que les propongo, de debatir cuál es la nueva democracia justicialista que puede reemplazar a esta. Nada más, gracias. Es responsable de los mensajes que nos llegan de Villa Manuelita. Bueno, tiene ahora la palabra Coco y ya viene Sky a seguir. Sí. Bueno, yo lo que quiero trasladar como preocupación, más allá de, por supuesto, compartir el análisis, la situación que se hace en general, los marcos internacionales, nacionales. A mí lo que me preocupa como hombre de la política es no solamente profundizar en las causales, consecuencias, sino fundamentalmente en cómo resolver la contradicción. Porque, digamos, si no, nos vamos quedando en el análisis, en el comentario, que es lo que ha devenido, lamentablemente, la mayor parte de la conducción política. Y no solamente de nuestro movimiento, sino en general de las fuerzas populares, los sectores gremiales, los sectores de los movimientos sociales, que uno los escucha y van en paralelo con el análisis
y el comentario de grandes comunicadores, como pues, digamos, que uno escucha en la radio, y hay un contrapunto entre el periodista que interroga y el político que contesta, pero como enriqueciendo lo que ya sabemos, que es lo que nos está pasando. Y lo que necesita el pueblo para poder serlo es construir conducciones, construir liderazgos, y eso es otra cosa. El líder es el que toma la realidad, la analiza, pero además la resuelve. Y acá lo que hemos visto lamentablemente es que esto no ha ocurrido. Y yo creo que en la situación en la que estamos es, por ejemplo, nosotros cuando decimos Milei no es un fenómeno, Milei es un proceso. Nos vienen bombardeando y destruyendo nuestros valores, nuestras culturas, nuestros sueños de hace años de años, con bombardeos de saturación, digamos, por vía de la cultura, los medios de comunicación, el lawfare, digamos, todo eso ha sido un bombardeo permanente que nos ha desarmado, nos ha debilitado, y finalmente hay un emergente. El emergente es impresentable, realmente vergonzoso. Estamos siendo analizados por todo el mundo, porque es increíble para el mundo que la Argentina, con su tradición, con su cultura, con su peronismo, con sus madres y abuelas de Plaza de Mayo, haya permitido este engendro. O sea, nosotros estamos siendo materia de análisis a nivel internacional. Muchachos, es vergonzoso lo que nos ha pasado como comunidad. Y esto ocurrió porque, bueno, no hemos podido sobreponernos a este ataque. Y yo lo que digo, que así como Milei es el emergente de un proceso, también las revoluciones tenemos que verlas como un proceso. Y ese proceso, la política tiene que tomarlo cultivando, sembrando conciencia a través de uno de los recursos fundamentales de la política que ha sido echado de lado, que es el tema de la pedagogía. Porque la política no es solamente la lucha por el poder, la conquista de espacios, la debilitación del enemigo y la construcción del poder propio. La política también es pedagogía, es enseñar, lo que hacen muchos compañeros, y lo veo a Jorge, que yo lo quiero tanto, lo admiro, a Chumbita, que ha recorrido todo el país explicando, contando. Bueno, todos los que estamos acá realmente son docentes y han explicado. Yo he puesto una editorial para eso, digamos finalmente mi editorial es el resultado de una historia política. Digamos, yo he puesto 5 o 6 unidades básicas a lo largo de mi vida, pero en algún momento me di cuenta que además de eso, que era atender el territorio, había que atender el espíritu, la conciencia, y bueno, como sea, me armé de esto y preparé esto. Digo, la pedagogía es el caldo de cultivo, el contexto, el clima de época que permitiría el surgimiento de nuevas dirigencias. Sin eso no va a poder aflorar una nueva dirigencia. Entonces no es mágico que va a venir un tipo y va a decir, bueno, ahora yo conduzco. Va a conducir si surge de ese contexto de época. Y para cerrar yo digo, hace 2 o 3 años, yo diré como inquietud, como preocupación, no sé si daba como para que fuese una preocupación filosófica, cómo sobreponerse como pueblo a algo que a mí me preocupaba muchísimo y que finalmente fuimos derrotados, que es cómo hacer para sobreponernos al tema del engaño, la mentira y la estafa. Es el gran tema que hoy por hoy la política ha naturalizado como la libertad de expresión,
la posverdad, y bueno, la picardía, y no, fíjense, esto es mundial. Y entonces los pueblos estamos indefensos y tenemos que estar haciendo un esfuerzo permanente para ver si es cierto o no es cierto, si está chequeado o no está chequeado. Fíjense que esto es enloquecedor. Realmente es un elemento de enfermedad para la comunidad, para el pueblo. Y así como hace 3 años yo preguntaba cómo desde la filosofía construir algo que nos permita sobreponernos al engaño y a la estafa, hoy pregunto, y lo tiro como una inquietud a los compañeros, cómo también nosotros desde la filosofía o desde la construcción, esta que proponemos colectiva, que tiene que ser colectiva, podemos construir algo que resuelva el tema del deseo y la voluntad para la transformación, porque no hay. Si ustedes recorren la dirigencia política, que yo decía que son comentaristas, que son observadores de la realidad, lo que no vemos es ganas de cambiar, ganas de golpear la mesa y decir, esto no puede seguir así, esta cosa de la voluntad. Y entonces, lo tiro como inquietud. Yo creo que el enemigo tiene un espíritu jacobino que lo ejecuta inmediatamente. Ellos llegan, no piden permiso y hacen lo que tienen que hacer. Fíjense, el colmo del colmo, van a estatizar la deuda privada, es decir, no dejan de hacer una. Miren la capacidad, la voluntad, la energía, el jacobinismo que ellos demuestran. Llegan y acá estamos. Y nosotros toda la vida estamos pidiendo permiso, explicando que somos democráticos, republicanos, constitucionalistas, un papelón. Y en algún momento hay que ser fuerte y hay que tener voluntad de cambio, si no, con la democracia sola no alcanza, digamos, el tema de ser democráticos a ultranza. Y fíjense cómo nos han domesticado, esto es tremendo. Pensémoslo y simplemente lo tiro como una inquietud. ¿Cómo hacer para que desde estos espacios, que los hay y muchos, podemos inyectar algo de vitalidad en el concepto del deseo y la voluntad de transformación, que se llama revolución? No tengamos vergüenza en decirlo también. Gracias, Coco. Bueno, tengo un pedido de acotación de Chava. Diana pidió repetir. Ahora sí, bueno, entonces damos prioridad a Horacio, que la tenía. Y mientras tanto, para decirle algo a Coco y darle un matiz filosófico, digo, esto de la mentira y la estafa, ¿no será fundante del capitalismo? ¿No estará implícito dentro del capitalismo la mentira y la estafa? Ahora, yo no entiendo qué es darle un matiz filosófico a algo. Bueno. La filosofía no es una señora que... Los que no somos filósofos pedimos disculpas y lo decimos igual, eso es lo que pasa. No, es que no es el problema, o el problema clave es que hace 38 años que tenemos esta mesa, y esta mesa, todos los que están sentados acá son militantes políticos, hacen cosas fuera de acá. Por lo tanto, Asofil no está acá al pedo, por así decirlo, porque no tenemos algo mejor que hacer los sábados a la mañana. Esto significa pensar para la política. Por eso siempre les digo, miren, no pierdan el tiempo. Si ustedes no se llevan de acá, estar sentado un sábado a la mañana acá, hay 1000 cosas. Un compañero me decía, yo me voy afuera todos los sábados. Está bien, váyase afuera, mi amigo. Ahora, si usted se puede dar el lujo un sábado al mes de parar la pelota y se lleva algo, bueno, algo va a ser. No lo dijiste, Mario, todavía, lo que mientras seamos 3 acá... Bueno, es que lo hemos hecho siempre. Lo hemos hecho siempre, nos hemos reunido contra viento y marea. Está en un trabajo del verano, donde vamos a tratar de desmenuzar lugar por lugar qué tema vamos a ver el año que viene. No es que se siente un tipo y dice, a ver, vamos a poner cómo podemos hacer para tener voluntad. Bueno, entonces yo te diría, crítica de la razón práctica de Kant, parágrafo, dialéctica trascendental. Ahí te dan una solución que era de Kant. Bien. Vamos. Bien, tengo un pedido. Despedimos a Nachito, después de nuestro técnico de todo el año.
Dale, Nacho, felices fiestas, que la pases bien. Bueno, tengo un pedido también después de Horacio, ¿cómo es tu nombre? Gabriela. De Gabriela, que es prioritario, y 3 pedidos de acotaciones de Chava, Diana y Enrique. Así que, Horacio. Bueno, muchas gracias. Lo que acaba de decir Mario me exime de tener que pedir disculpas porque primero es la primera vez que vengo personalmente, pero he estado participando en otros Zoom por no ser filósofo, no tener lenguaje filosófico, pero como entiendo, como dijo él, que esto es una reunión de análisis político, me permití pedir la posibilidad de intervenir. Y quiero primero hacer una breve referencia personal porque tiene que ver con lo que voy a decir. Es decir, yo nací en febrero del 46, o sea, no sé si recuerdan, es a los 3 días antes de la asunción de Perón, y a los pocos meses me fui al Chubut porque mi padre fue designado por Perón como gobernador del territorio nacional del Chubut. A partir de ahí tuve una trayectoria política, o sea que lo que quiero decir es que nosotros, muchos de los que estamos acá, hemos nacido con el peronismo y hemos vivido una serie de etapas muy, muy difíciles del peronismo. Vivimos la revolución del 55, vivimos los años y perdón por la síntesis histórica, Hugo, yo soy de La Pampa, compañero coprovinciano de Hugo Chumbita, vivimos la proscripción del peronismo, los 18 años, renacimos cuando vino el proceso, después el primer proceso, renacimos enormemente cuando el 73 vuelve la euforia del peronismo y rescatar con Perón presente, lamentablemente. Y cuando volvió el otro proceso, hay que reconocer que cuando vuelve la democracia nuevamente, pagamos un poco de la culpa de que en el 73 no tuvimos la posibilidad de trabajar unidos y tuvimos las grandes luchas en la cual, independientemente del lugar que haya estado cada uno, fue una lucha muy terrible, con sangre en el medio, con lo cual después Alfonsín nos ganó en parte por eso, ¿no es cierto? Pero nosotros también, en la provincia de Buenos Aires, tuvimos la oportunidad de vivir la renovación justicialista con Antonio Cafiero, lo cual significó la posibilidad de renovar ese peronismo, que para mí es muy importante en la discusión que se plantea Daniel y plantea Hugo, de volver a repensar la democracia. Porque hay muchos elementos en lo de Perón y en lo de Antonio Cafiero que nos dice cuál es el camino de la democracia que el peronismo debe obtener. Y yo lo voy a resumir en 4 elementos, 4 políticas que Antonio puso en el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el año 87. La planificación, la descentralización, la participación y la concertación social. Y ahora yo me pregunto, y haciendo la autocrítica, pero no ya del Frente de Todos, del gobierno de la derrota que tuvimos, sino del peronismo en general, ¿qué nos pasó que este gobierno no planificó? ¿Por qué no rescató? El peronismo tuvo los planes quinquenales, los planes trienales. Este gobierno no se lo planteó de entrada. Y se dijo, está bien, vino la pandemia y posiblemente... Pero hubo un momento en que se iba a crear el Consejo Económico Social, y que no se hizo, lamentablemente, porque no se hizo por ley. Y bueno, la planificación estuvo ausente, porque aún con pandemia se podía haber generado un plan estratégico trienal de 3 años. La descentralización, reconozcamos, soy del interior, que hay mucho centralismo todavía en la Argentina. Los que somos del interior nos damos cuenta que a veces las cosas se resuelven con pensamiento del AMBA. Y uno de los ejemplos fue la pandemia. La pandemia se manejó mucho. Esa famosa tríada de los 3, el presidente con los dos gobernadores, debía haberse convertido en una reunión amplia de gobernadores. Y en un momento dado se lo dijimos, se lo mandamos a Santiago la propuesta de que el presidente se corriera de ese momento, sobre todo, y sino que lo hiciera con todos los gobernadores, porque el país era... Y muchas de las estrategias de la pandemia fueron muy para AMBA, que el país es muy amplio, muy grande. La Plata tiene una plaza cada 6 cuadras.
no había ningún problema en que la gente saliera a recorrer las plazas. Sin embargo, el ASPO fue un poquito exagerado en ese sentido, nada más. Yo, siguiendo con estas 3 líneas de la participación. La participación también faltó. Y esto creo que es uno de los ejes de la propuesta de la democracia justicialista desde la comunidad organizada y cuando Antonio plantea la democracia participativa. La democracia participativa, de la cual no voy a hablar porque está por salir una publicación de FUDEPA, en la cual yo escribo algo sobre el sueño de la democracia participativa. Por eso sería un tema lindo para hablar en otra reunión específicamente sobre democracia. ¿Sale? Bueno, estoy esperando porque en realidad fue escrita antes de las elecciones. Entonces, lógicamente, hablamos del gobierno de unidad nacional, pero aún así tiene vigencia para el futuro. Entonces, la participación también. Primera falta de participación fue del propio movimiento justicialista. Díganme en qué medida tuvimos la participación del movimiento justicialista en el gobierno del Frente de Todos. Faltó la participación, el Partido Justicialista también tuvo poco protagonismo, y además el hecho de estar presidido por el presidente y en la provincia de Buenos Aires por alguien que no es de la provincia de Buenos Aires y que cometió un error tremendo con el tema del ministro de gobierno, eso afecta a la posibilidad del partido, que como decía Antonio y como sabemos y como dijo, debe ser, como dijo Coco, deben ser lugares de doctrina, de enseñanza, de formación de cuadros políticos. Nosotros en el año 2017 tuvimos otra epopeya, que fue la convocatoria a un homenaje a Antonio, cumplirse los 30 años, y creamos el Instituto Antonio Cafiero con Mario Cafiero. Bueno, tuvimos el entusiasmo de que muchas de esas cosas se iban a aportar, como la idea del pacto social, y lamentablemente después quedó totalmente desdibujado. Hicimos un montón de encuentros presenciales, acá Enrique forma parte de ese grupo también, encuentros presenciales, y la muerte de Mario hizo que nos desarmáramos totalmente, porque lamentablemente Nicolás Trota, que tenía la posibilidad de continuar con el instituto, lo dejó morir. Igual, y voy terminando, hicimos el mayor esfuerzo desde el Instituto Cafiero por hacer aportes en todo sentido, a los cuales la verdad nadie nos escuchó. Nadie nos escuchó. No digo por mí, lo digo y pregunto a ustedes. Sí. Lo que yo sufría tratando de acercar algo, y Sí. se nos daba y por supuesto en el grupo no podía hacer. Claro. Está bien, está bien. No, lo digo porque seguramente muchos de ustedes, los que están acá de la generación, han sentido posiblemente esa falta de convocatoria a decir, ¿por qué no? Ustedes tienen la experiencia. Nosotros con la pandemia, yo por ejemplo escribí un informe de 17 páginas, porque nosotros tuvimos la pandemia, tuvimos el cólera en la provincia con Antonio, y bueno, tampoco nadie me contestó, planteando algunas cosas que era necesario hacer. Por suerte el ministro de la provincia hizo muchas de esas, pero bueno, la sensación de poder opinar, de poder participar, seguramente nos faltó a todos. Y como decía Antonio, el Partido Justicialista, me acuerdo de ese video donde dice, ¿qué pasa con un partido que no critica? Bueno, eso creo que también faltó. Bueno, y por último, la concertación social. De las 4 ya mencioné, la concertación social es nada menos que el pacto social. El pacto social fue una asignatura pendiente en este gobierno y es un eje de la filosofía de la democracia justicialista. Hubo pacto social en el gobierno de Perón, hubo pacto social en el 73, hubo pacto social en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ustedes saben, y yo no le quiero echar la culpa, como se hace muy habitualmente, a Alberto, porque creo que él, primero creo que yo escuché todo el discurso del otro día, del sábado, y creo que gran parte de lo que dijo, o casi todo, es cierto. Es decir, el gobierno del Frente de Todos hizo muchísimas cosas buenas.
Y todos decimos que fue por la economía. No, la economía depende de la política, claramente, esto lo sabemos todo. Entonces, los errores fueron políticos. Y estas cosas que mencioné yo son políticas. Descentralización, participación, concertación social y participación. Entonces, hubo una falla en la política por la cual no se instrumentó una política, y ahí el pacto social es un eje. Si la decisión política hubiera sido hacer el pacto social, al menos con el movimiento justicialista, yo creo que la economía se hubiera encauzado mucho antes. Y creo que Massa hizo lo que pudo, y en última instancia el que perdió no fue Massa, sino fue Alberto, porque la gente votó al gobierno de todos, y creo que en ese sentido tenemos que rescatar y repensar la democracia. Tenemos la provincia de Buenos Aires, con un líder muy importante. Hay otras provincias, en La Pampa hay varias provincias donde el peronismo sigue su rumbo, más allá de que sea afectado por el gobierno, por decisiones del gobierno nacional. Es la posibilidad de rescatar, pero sí si volvemos a las raíces del peronismo, que para mí siguen siendo esas. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Bueno, como dije, como anticipé, 11:49 y ya tengo atraso en la lista. Así que ahora sí empezamos a pedir brevedad, menos a Gabriela, que lo pidió con tiempo. Gabriela, después Alfonso, que está por Zoom, y después vamos con la tanda de los tres comentarios que pidieron Chava, Enrique y Diana. Solamente quería hacer algunas acotaciones en relación a lo que escuché decir a Coco, que él se quedó preguntándonos que había alrededor de esta falta de voluntad de hacer cambios políticos que a él le resultaban particularmente llamativas. El compañero también recién hacía referencia a que hubo falta de convocatoria asociada obviamente a errores políticos en cuestiones centrales. Digo yo, todo esto, y sobre todo esto de la falta de voluntad de cambio, te preguntabas vos, retomando, yo tengo formación psicoanalítica también, esto no puedo dejar de verlo como algo del orden de lo sintomático. Pero algo del orden de lo sintomático que no sería un síntoma de toda la población en general, sino de la dirigencia política. Porque yo creo que al revés, el pueblo, si quiso expresar algo, fue un cambio drástico, inclusive tan drástico y tan tremendo que muchos nos preguntamos, ¿puede un pueblo suicidarse? Nos decimos y circula por las redes, este pueblo se está tirando un tiro en los pies. El mundo entero se pregunta, ¿cómo el pueblo argentino hizo esto? Bueno, yo creo que esto también es sintomático, como hacen los suicidas, es un pedido de ayuda a los gritos, ¿sí? Dirigido en este caso quizás a esa dirigencia que no escucha, que no convoca, que no escucha. Vos hablaste de la importancia de la pedagogía. Si hay algo que sabemos de la pedagogía también, es que primero, para aprender hay que aceptar los errores. Si vos no estás dispuesto a aceptar errores, difícilmente aprendas. Segundo, para enseñar, quienes nos ocupamos de la docencia, tenemos que estar dispuestos a escuchar al otro, especialmente al estudiante, al educando. Porque si yo no lo escucho, no voy a poder construir un puente como docente, ¿no?, hacia él, a partir del cual poder ayudarlo a construir conocimientos. Entonces creo que si de parte de la dirigencia faltó voluntad de cambio, habrá sido, como decimos en psicoanálisis, porque algún beneficio secundario esto tenía para algunos sectores. Quizá de ahí surge la palabra casta, con los privilegios. Y en relación al pueblo y a esto, me parece que nuestro deber es empezar a escuchar de verdad. Porque si uno los escucha, si uno escucha lo que está pasando en territorio con los distintos sectores poblacionales, yo trabajo mucho con adolescencias, si hay algo que dicen, es que se cansaron del relato del tema de los derechos cuando los jóvenes, por ejemplo, se sienten privados de muchos derechos que tienen que ver con la dignidad de la vida. Y miran a su alrededor, ven a sus abuelos muriéndose de hambre con una jubilación paupérrima, a sus padres trabajando con estos contratos basura que son para un peronismo, la verdad que estos contratos que venimos sosteniendo hace mucho en nuestros gobiernos, es una vergüenza, porque si hay una bandera que levanta el peronismo es el
el tema del trabajo, los derechos del trabajador, con estos contratos basuras con los que trabajamos la mayoría, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni horarios, ni nada, ni siquiera derecho a queja. Eso es una forma de institucionalizar la esclavitud, ¿no? Y esto, por supuesto, al hacerlo desde el Estado, se replica en todos los ámbitos, en todas las instituciones, en las privadas, y esto lo padece la gente. Y si no escuchamos, parece que vamos a seguir en la misma, ¿no? No, eso nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa. Está Alfonso y Leonardo. Vamos a hacer una cosa. Vamos con Alfonso. Después vamos a hacer las pequeñas intervenciones de Chava y Enrique, que todavía no participaron. Y después tenemos a Leonardo y los retruques, si entran, de Diana, Jorge Rachid y Alcira. Así tratamos de... ¿Juan también? Bueno. Alfonso. Buenos días, muchas gracias, che. Un abrazo gigante a todas y a todos. Yo simplemente, desde el sistema educativo, quería compartir una idea. Estoy terminando de tratar de escribir esta tarde, esta noche o mañana probablemente lo comparta. Ustedes saben que aproximadamente entre estudiantes, docentes, no docentes, somos 20 millones de argentinos los que participamos autoritariamente, adoctrinándonos mutuamente para construir este sistema educativo. Y bueno, más allá de la fragmentación enorme del sistema educativo que comienza hace 50 años y los gobiernos de Néstor y Cristina, básicamente retomando ideas de Eduardo y de muchas y muchos de ustedes, quiero compartir algunas alternativas que yo veo para volver a pensarnos y actuarnos como integrantes de este sistema educativo, ¿no? Pensando estos últimos 20 años, la expansión de la escolarización, de la educación en Argentina es realmente impresionante, ¿no? A nivel cuantitativo. Pero creo que por las políticas neoliberales, como integrantes, como militantes del sistema educativo, fundamentalmente en la universidad, que a lo mejor es lo que me toca más de cerca, veo que lamentablemente estamos perdiendo los fines muchas veces y limitándonos a reproducir ciudadanos educados y probos para el consumo y para el mercado, ¿no? Bueno, esto es lo que espero compartir en 3 paginitas, 4 preguntas y reflexiones desde el sistema educativo, que, parafraseando a Francisco, nos permitan pasar de la casa común, pienso en Roberto, en Juan Pablo, pasar de la casa común a la mesa común, ¿no? Que no solo es democrática, sino que es democratizadora, ¿no? Esa mesa común de la educación. Bueno, muchas gracias. Eso los quiero mucho y ya estaremos compartiendo las reflexiones y sería muy lindo que todos los que compartimos hoy podamos
a mí me interesa poder leerlos, ¿no? Y bueno, gracias, che. Gracias. Como sigue... Está en el aire el fallecimiento de Tony Kelly. Que lo han mencionado también en esta... Sí, sí. Bien. Bueno, alguien que mencione algo. Yo, antes de pasar al siguiente, quería mencionar, nos está saludando Beatriz García Moreno desde Colombia, y está también Luis Viñolo desde Uruguay, digamos, para hacer realidad efectiva que esta es una asociación latinoamericana. Quería mencionarlo, saludarla a Beatriz, que ha participado y ha sido panelista de este grupo, de este seminario. Ah, eso también, Valdo de Brasil, bueno. Bien, bien, bien. Bueno, vamos, la lista se recontra llenó, así que vamos, los no prioritarios con 1 o 2 minutos y los demás con 3, pero vamos con todo. Vamos a Chava. 13 personas que han participado. Adelante, Chava. Sí, yo quería aportar algo a... Dale. Que sería interesante agregar una circulación de líbido que se fue dando y se da en tanto lo que pasó con Néstor, después pasó a Cristina, después pasó al Movimiento Verde y terminó en Milei. Digo que a mí me parece interesante agregar a lo que ella trabajó una especie de corrimiento de la libido que se fue dando de Néstor a Cristina, de Cristina a ¿cómo se llama?, al Movimiento Verde, y del Movimiento Verde terminó en Milei. O sea, como de fracasos que fueron transformando los movimientos sociales y se fue poniendo la libido en otro lado. O sea, y se fue alienando. O sea, me parece que acá hay algo que también tiene que ver con algo que alguien dijo acá, que tiene que ver con la alienación. O sea, parecería como que hay una sociedad que prefiere estar alienada. O sea, es más tranquilizante. Mientras que Cristina, mientras que Néstor pedían un trabajo permanente, o sea, es un trabajo, es un esfuerzo. Y lo que Milei viene a traer, o viene este neoliberalismo, es la relajación de eso. Bueno, es un tole, todos contra todos. Y entonces hay algo de la gente que tomó, bueno, por lo menos ahora dicen la verdad. Me parece que esa verdad lo que oculta es, bueno, ahora podemos hacer lo que se nos da la gana. Eso está instalado muy fuerte. Por otro lado, me preocupa porque acá aparece otra cosa, que es el otro día en la Universidad Complutense, media aula se fue cuando el profesor empezó en el inicio de clases a hablar sobre ¿cómo se llama?, género y, bueno, políticas de género. Media aula se fue. Con lo cual, a mí me preocupa mucho que deberíamos trabajar acá el tema de la educación, cómo educar en esta época, o sea, cómo restablecer las relaciones de autoridad que permitan transmitir conocimiento. ¿Sí? Eso me parece fundamental trabajarlo. Y por último, me parece que voy a decir algo que por ahí va a contracorriente. Por un lado, me parece que no se puede emparchar un sistema. Entonces, cuando se habla de revolución peronista, me parece que habría que redefinir los términos de esa revolución y reconocer que no se puede hacer una revolución dentro del capitalismo, porque Milei es la lógica que avanza sobre el capitalismo. O sea, entonces, si nosotros estamos intentando cambiar el capitalismo dentro del capitalismo, me parece que eso crea un problema, atrae un problema. Es un problema de lógica. Entonces, ahí me parece que hay algo que hace ruido, que habría que empezar a pensar si es emparchable. Y obviamente, mientras que la derecha nos vendió y nosotros compramos que las ideologías no van más, ellos estudiaron Escuela de Frankfurt, estudiaron Gramsci, y nos tiraron por la cabeza eso, porque lo que están haciendo es eso, teoría del lenguaje, teoría sociológica, etcétera, etcétera, que nosotros fuimos los que lo estudiamos, ¿no?, paradójicamente. Entonces me parece que habría que reformular todas las preguntas sobre eso, y no intentar arreglarlo, sino intentar hacer una reformulación completa de la cosa, barajar de vuelta. O sea, creo que realmente que hay que barajar de vuelta. Nada más. Gracias, Chava. Vamos a ir a uno y uno. Uno de Zoom, Leonardo de Zoom. Hola, buenas, ¿cómo les va?
Primero que nada, agradecer estas reuniones de todos los sábados, que quizás uno o dos este año no asistí, pero quería transmitirles que todos los sábados me voy, o sea, con la cabeza llena de preguntas a través de las reflexiones que les escucho, y agradecérselas. Coincido con la compañera que planteó que no se escuchó. Yo creo que no se escuchó. Y que lo que tenemos que reconocer es reconocer que muchas de las cosas que creemos que se hicieron bien, por ahí son las que creemos que se hicieron bien, pero no las que aquellos que pretendemos representar o quienes pretenden representar, porque yo soy uno más, nomás, no han sabido representar. Creo que faltó humildad, incluso para la compañera dirigente, la presidenta, que reclamaba humildad, faltó humildad. De esos 40 años de democracia, 20 corresponden al periodo de la década de la nada, aunque esté Macri en el medio. Dimos una batalla cultural, o nos involucramos en una batalla cultural que poco tenía que ver con el peronismo. Yo hablo como peronista. Creo que realmente hay que pensar de nuevo toda la realidad, y desde la actualidad, no desde lo que pasó. Y particularmente, y con esto termino, creo que para pensar Latinoamérica tenemos que pensarla desde Latinoamérica, pero seriamente, porque cada vez que pensamos o proponemos, que decimos que lo hacemos desde Latinoamérica, empezamos señalando qué es lo que dice Europa. Entonces ahí ya tenemos un problema, ¿no? Ya estamos de algún modo matrizados. Pero bueno, gracias por estos sábados, y si se me permite, intentaré escribir algo y que sea sometido al tribunal para ver si vale la pena discutirlo. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias, compañero. Vamos con el de acá, con Enrique, que hace rato que está esperando. No, muy breve, con respecto a la polémica esta entre Coco y Juan Pablo sobre la mentira y demás. Recordemos que la mentira es vieja como la humanidad, que tanto en la política como en los negocios, pero creo que el cambio más importante se da en el concepto de vergüenza. Normalmente el que era descubierto de la mentira padecía cierta vergüenza. Ahora, más que en la época de la posverdad, estamos en la época de la posvergüenza, cuando un candidato puede ser basureado, pero al otro día decir te perdono solamente para agarrar un cargo, y eso es aplaudido, bueno, ya es otra cosa, no es la mentira sino la vergüenza. Y por otro lado, justo se me fue Diana, bueno, pero el otro tema también interesante, Eva Iluz, esta psicóloga marroquí, judía, que enseña en Estados Unidos, en el último libro que saca sobre el populismo, precisamente, plantea y retoma una idea que es antigua como la misma publicidad, pero lo que ella señala en el ámbito de lo que decís vos, dice, claro, cuando el capitalismo ha enseñoreado también el alma, hay un principio que es propio de la publicidad, y es la necesidad de desenganchar el deseo con respecto al interés. Entonces, el tipo, cuando aparece el StarTAC, no había mejor celular y hubiera durado toda la vida, con lo cual lo que había que hacer era desenganchar el interés de la gente por estar comunicada con el deseo de pertenecer a otra clase, de tener algo que el otro no tiene. Y en este sentido, lo que ha conseguido la derecha radical es profundizar en eso. Siempre la política trabajó con el deseo más que con el interés, pero en este caso se desengancha hasta el punto de que claramente el deseo va en contra del propio interés, pero se sigue el deseo. Ella está trabajando en otras latitudes, pero claramente se aplica también a esto. Lástima, justo se fue Diana, porque me interesaba ver qué pensaba esa, pero acá tenemos dos psicólogas más, así que aunque yo miraba para allá, ahora tenemos las respuestas de este lado. Y le toca casi dentro de la próxima, así que ya... Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos al Zoom, vamos con Juan Rojas. Después a Roberto, que le voy a pedir más sobre el final que nos dé sus aportes. Dale, Juan. ¿Qué tal? Buen día a todos y todas.
lamento no poder estar ahí y sobre todo lamento no poder compartir el almuerzo. Bueno, yo quiero hacer una gran contribución al debate con mi desorientación, ¿no? Digamos, porque nunca más pertinente el título del seminario de este año, ¿no? La incertidumbre y los proyectos, ¿no? Y la incertidumbre es, sustancialmente la pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿No? ¿Qué nos pasó? Porque perdimos nosotros, ¿no? Y por ahí escuché en una entrevista una persona, no recuerdo el nombre, que hablaba de que en la sociedad hay un hartazgo cultural, ¿no? Un hartazgo moral, ¿no? Una insatisfacción del sistema democrático, no sé cómo llamarlo, una fuerte insatisfacción. Y no solamente relacionado a que no dio respuestas a lo socioeconómico, sino algo más profundo que no termino. Esta es la incertidumbre, ¿no? Hay una insatisfacción que no leímos y no escuchamos, ¿no? Me parece a mí, un punto. Después leí por ahí una nota de María Casullo que decía, entre varias cosas, decía que el votante de Milei se siente protagonista de producir un cambio histórico, ¿no? Eso es medio hasta épico, ¿no es cierto? ¿Y qué nos pasó? Porque vino un tipo, interpretó eso, encendió el botoncito y pasó lo que pasó. O sea, el votante se siente justamente un activo participante, ¿no? Y no los convocamos nosotros, lo convocó este personaje nefasto. Y otra cita, ¿no? Ya lo nombraron mucho y, bueno, pertinente. Dussel dice que la revolución del siglo XXI, por ahí eso hace ruido con lo que decía Chava recién, es pasar de una democracia delegativa a una democracia participativa. Y hace un fuerte cuestionamiento de lo que él llama la clase política. No le dice casta, pero bueno, es cuestión de nombre. Bueno, para terminar, digamos, no quiero extenderme, pero me parece esas preguntas me hace mucho ruido, me genera mucha incertidumbre y hasta mucha preocupación. Evidente, bueno, no voy a decir nada nuevo, pero estamos perdiendo la batalla cultural, hace rato. Yo creo que no perdió ni Massa ni Alberto, perdió el movimiento popular que me siento como demandado a pensar una nueva forma de hacer política, ¿no? Coincido con algunos compañeros y compañeras que decían, hay una cuestión pedagógica, ¿no? De lenguaje, de cercanía, bueno, lo decía el sábado pasado, ¿no? Los dirigentes tienen que estar cerca y vestirse como ellos, como el pueblo, parecerse al pueblo, ¿no? Quiero poner un ejemplo, y con esto termino, que es el concepto que nosotros, quizá generacionalmente, tenemos tan claro, que es el concepto del estado de bienestar, ¿no es cierto? ¿No? Los países nórdicos, la primera década del peronismo, el estado de bienestar. ¿Qué significa ese concepto tan caro para nosotros, para los chicos, para la juventud y no tan juventud? ¿Qué le significa? Nada. O sea, tenemos que hacer una acción, creo, de una militancia pedagógica. Ahí agarro lo de Coco, ¿no? Acercarnos, meternos, ¿no? Lo decía también el sábado pasado, cuando el Papa hablaba de que los curas tienen que tener olor a oveja. Bueno, me parece que pasa por ahí. No, eso nada más. Creo que tenemos que pensar una nueva forma de hacer política, de lenguaje, de cercanía, de interpretar otros códigos. Hay una transformación profunda que no supimos escucharla ni leerla. Bueno, que le vaya muy bien en el almuerzo y las mejores fiestas posibles. Un gusto participar en este ámbito. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, tengo a Silvia presente acá, a Roberto en el Zoom, y tengo pedidos de retruques mejor dicho, y después todavía le voy a pedir al presidente Asofil que cierre esto y convoque para el año que viene. Con lo cual, tengo pedidos de Diana, de Jorge y de Alcira. Yo les podría decir a ellos, pedirle que sean de 1 minuto, pero ya las batallas perdidas no las quiero dar. Los convoco al revés. Convoco después que en el almuerzo se puedan extender con nosotros. Me parece que va a ser lo mejor. Sí. Así que bueno, Silvia. Gracias.
Primero le contesto a Enrique dentro de mis posibilidades, ¿no? Miller dice que el objeto A, que es un pequeño objeto resto del cuerpo, que no es ni simbólico ni imaginario, se ha ubicado en el cenit de la cultura. Ese objeto promete una satisfacción de la pulsión completa, plena. Como la satisfacción completa de la pulsión es la muerte, entonces siempre hay que ir renovando, porque nunca se alcanza esa satisfacción, salvo que uno se muera. Entonces aparecen esos gadgets, esos pequeños objetos, o sea, los teléfonos, los televisores, que van prometiendo una satisfacción que no se cumple. Esto es lo que me parece que tiene que ver con el goce y el deseo. Como decir, bueno, se ha ubicado el deseo, se ha separado del interés de la propia vida, digamos, ¿no? Esto es lo que te podía decir, algo decir. Y lo que yo quería comentar era que estuve hace poquito en una presentación de un frente antifascista de la Argentina, donde Rocco Carbone, que es un filósofo, hizo una presentación muy interesante, describiendo esto que Coco decía, Milei no es un fenómeno, es una construcción, ¿no? Entonces hizo un muy buen desarrollo de cómo se construyó esto de Milei, ¿no? Y cuando terminó yo me acerqué y le decía, mirá, maravillosa la presentación, pero me parece que hay una variable que no estamos tomando. El fascismo y el nazismo despertaron pasiones en multitudes, porque la pasión, como por ejemplo la pasión del odio, que es una pasión que no se puede simbolizar, toca lo más profundo del cuerpo, lo más profundo de uno. Entonces, si no tomamos en cuenta este goce que se da, la gente que decía, por ejemplo, no hay plata, dicen que la gente contestaba, Milei decía, no hay plata, pero no hay plata, no hay plata, hay un goce ahí mortífero, digamos, que uno, es difícil calificar el goce, pero uno puede decir que hay una especie de goce mortífero que lleva a la destrucción. Y esto hay que tomarlo en cuenta, es una variable que, digamos, si no la tomamos en cuenta para analizar estos fenómenos, también hay algo que se nos escapa. Gracias, Silvia. Roberto. Bueno, por un lado, yo lamento no haber podido estar presente en las últimas 2 reuniones por una cuestión de salud, creo que se nota, me quebré un brazo, me tienen que cortar la comida, soy semi-inválido, pero esto es solamente hasta fin de año, así que bueno, de todos modos, lamento no haber podido estar y lamento perderme el encuentro posterior. Por lo menos pude estar a través de este medio maravilloso, que es el Zoom, ¿no? Que permite que muchos compañeros que están muy lejanos puedan participar. En algunas consideraciones puntuales, aisladas, ¿no? Yo participé muy fuertemente en la elaboración del título general de las jornadas, Horizontes Inciertos, Estrategias para los Proyectos de Liberación Latinoamericana. Lo de Horizontes Inciertos la pegamos. El horizonte era incierto y se demostró que esta incertidumbre terminó en la tormenta, en lo peor que se podía esperar. Pero creo que debiéramos pensar ahora en los proyectos de reconstitución de la noción misma de liberación latinoamericana, de reconstitución de esa noción. Porque creo que en los paradigmas anteriores no nos alcanzaron. Entonces, esto implica un acto de, por un lado, de humildad y por otro lado, de construcción, de ponernos a hacer. Por otro lado, quería hacer unos comentarios. Un comentario es que hay enunciados falaces, ¿no? Pero también hay preguntas falaces. Cuando digo que hay preguntas falaces, me refiero a que son preguntas que si uno acepta la pregunta, se perdió. Una de las preguntas que yo escuché en distintos medios, incluso medios cercanos a nosotros, es que frente al triunfo de Milei o en otras circunstancias parecidas, se preguntó cómo reaccionarán los mercados. Y en realidad esa pregunta es falaz, porque los que reaccionan no son los mercados, entidades abstractas, sino que son los mercaderes. La pregunta que corresponde es cómo reaccionarán los mercaderes. Cuando acepto la pregunta de los mercados, estoy invisibilizando a los responsables de las inflaciones, de los despidos, todo.
¿Cómo reaccionarán los mercaderes? Yo creo que esas preguntas hay que ponerlas a la luz, que está mal la pregunta, no la respuesta. Habría otras de carácter similar. Respecto de lo pedagógico, de lo educativo, todos hemos señalado, y además todos somos docentes con muchos años, todos o casi todos, con muchos años de actividad docente. Hay algunas cosas que a mí me gustaría mostrar mi posición. Alguien se dijo, bueno, se trata de transmitir conocimiento. Los conocimientos no se transmiten, no se puede transmitir, no es una cosa que le doy, el docente se lo da a alguien. A lo sumo habilita que el otro lo construya. Eso es lo mejor que puede hacer. No puede transmitir, no puedo sacármelo yo y entregárselo. Y cuando hablamos de preguntas, hablamos de preguntas falaces, pero también hay, y esto para mí es clave, preguntas acalladas. Al maestro no hay que preguntarle qué es lo que sabe. La pregunta que nadie se atreve a hacer porque de alguna manera se ha callado es la pregunta, ¿cómo aprendió eso? Porque el conocimiento no le es inherente al docente. Los docentes, todos nosotros, de alguna manera inhibimos esa pregunta porque entonces el conocimiento es esencial a nosotros, no es algo adquirido. Explicar cómo se adquirió ese conocimiento, cómo aprendí, es la posibilidad de dar un camino, un método de aprendizaje para el otro, que no necesariamente es el mismo, pero que señala también un momento de no saber y una construcción de ese saber. El verdadero saber nunca es un objeto, una cosa, sino una construcción, una elaboración. Voy a contar una anécdota que la conté varias veces, brevemente. Yo estaba en la escuela secundaria y era un buen alumno normal, de matemáticas. Hasta que en un momento dado empezaba el curso de geometría analítica. Y entonces yo le había pedido a mi padre que me diera dinero para comprar el libro de geometría analítica. Y me lo había gastado, no me acuerdo en qué pavada. Entonces no le quería pedir de nuevo que me dé plata para eso. Y entonces empecé a construir desde mí mismo los principios esenciales de la geometría analítica. Y eso me cambió la vida, porque vi que el saber no estaba necesariamente en el libro y yo tendría que repetirlo y reconocerlo ahí, sino que podía construirlo. Yo he dicho muchas veces que quien demuestra el teorema de Pitágoras vuelve a ser Pitágoras. Si en cambio va al libro a ver cómo se ha demostrado, hay 100 demostraciones del teorema de Pitágoras, eso es muy importante, no hay una, hay 100 demostraciones del teorema de Pitágoras. Si construye una, vuelve a ser Pitágoras. Entonces, el tema del sistema educativo, del aprendizaje, de la enseñanza, es bastante más complejo, requiere una mayor crítica sobre la manera como lo hacemos y requiere, sobre todo, otra vez, la reconstitución, el repensarlo desde cero. O no desde cero, porque todos tenemos experiencia, pero sí repensarnos en la actitud crítica. Con esto era lo que yo les quería comentar. Los saludo a todos y nos volveremos a ver, con los compañeros del Consejo, relativamente a la brevedad, para ir construyendo la temática del año que viene, cosa bastante complicada, pero necesaria. Un saludo a todos, muchas gracias. Gracias, Roberto. Maestro. Bueno, voy cerrando mi tarea. Voy a aprovechar para agradecerle a todos ustedes. Estuve recién pensando, tuve el privilegio durante todo el año, en estos debates, de administrar lo más preciado que para los filósofos, para hacer filosofía, que es la palabra. Me siento un privilegiado. La música también, eso también me dio un cierto placer. Pero además, bueno, fue justamente poder escucharlos a ustedes y con el orgullo de que no me tiraron ningún zapallazo, no me putearon, y
Y tuve que hacer a veces algunos cortes abruptos algunos. En ese caso les pido disculpas, pero les agradezco mucho el respeto que sentí de todos ustedes. Muchas gracias. Y como cumpliendo, con 2 minutos extra, le voy a ceder la palabra a nuestro presidente, que me la había pedido de 25. Así que... No, yo simplemente no para intervenir, sino para decirles que ustedes van a tener, seguramente en una semana, como siempre, la grabación de esta reunión en la página web de ASOFIL. Así que, primero, para nosotros, para el Consejo Académico, va a ser un material útil, porque vamos a escuchar, digamos, qué salió, pero para ustedes también. Van a poder tener allí una síntesis de lo que pensaron 18 personas que están acá sentadas o participando desde allá, y me parece que es un buen bagaje. A su vez, en la misma página web, lo recuerdo siempre porque es muy importante, ASOFIL tiene una biblioteca digital que debe estar ahora, por lo que escuché la última vez, pasando los 25.000 ejemplares. 15.000 ejemplares. Bueno, le aseguro que está casi todo, la mitad de las cosas que citaron acá. Los libros están muy caros. Entren, es decir, tanto de psicoanálisis como de filosofía, como de ciencias sociales, hay muchísimo. Por lo demás, el gremio de los filósofos, estamos en minoría. Nosotros somos 4 los filósofos profesionales. Así que en este sentido, la Asociación de Filosofía, Ciencias Sociales y el psicoanálisis es una disciplina con la que dialogamos. Bueno, nosotros vamos a reiniciar nuestras sesiones, si Dios quiere, a mitad del mes de marzo. Van a ser en total 10 sesiones en el año. Las 10 de este año ustedes la tienen grabada. En el cierre de esta reunión, yo colocaría un texto, como generalmente lo hago en el comienzo. Este es un texto un poco insólito, porque ante semejante retroceso, que angustiaba mucho a Carlos en su primera intervención, decía, yo no esperaba volver a ver esto. Digo que el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional vigente, porque pertenece a la parte dogmática, y que reconozcamos que se encargaron entonces Moisés Levenson y algunos radicales en agregar cosas, se deroga la Constitución y en la derogación se agrega un artículo 14 y 14 bis. Tampoco pudo ser derogado por la reforma del 94, de manera que está vigente, y a la luz de esto podemos también medir las amenazas. No estamos tan desarmados. Ahí será una tarea enorme de nuestros diputados y senadores de que esto tiene que pasar por el Congreso. Él puede mandar una cantidad enorme de decretos, pero hay decretos de necesidad y urgencia, no se pueden hacer sobre determinados puntos que son claves, los económicos, por ejemplo. Antes de ir a comer, dice el artículo 14, todos los habitantes de la ley de la nación gozan de los siguientes derechos conformes a las leyes que reglamentan su ejercicio. 2 puntos, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto y de enseñar y aprender. Todo esto está amenazado. El 14 dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la pretensión de las leyes, las que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso, vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo, vital y móvil, igual remuneración por igual tarea. Y en el último renglón, es un renglón absolutamente anticapitalista,
Por autorización, los obreros están autorizados a participar en la ganancia de las empresas. Yo creo que en la Constitución de la Unión Soviética, que había hecho estatal de las empresas, esto existía. Bien, este es un conjunto de derechos que tenemos. Dependerá mucho de cómo lo hagamos valer. Sepamos al mismo tiempo que muchas veces hemos mezclado dos términos que son muy jorobados, que es la expresión la gente y pueblo. Decía el general Perón que la primera tarea de un conductor es transformar a la gente en pueblo. Como no puede haber en política vacíos, cuando no hay pueblo, no es que no hay nada. No, el pueblo no se pegó un tiro de bien y de people, la gente. Y la gente es la gente. Bien, dejamos acá y si Dios quiere nos vamos a ver a mitad de marzo para retomar esta licitación.